Bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos aquí una vez más reunidos por este medio para poder juntos alabar, honrar, glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Es un privilegio para mí y para con ustedes poder compartir la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quiero darle gracias a Dios. Gracias por sus misericordias, sus bondades y por su fidelidad. Y vamos a poder elevar un tiempo de oración a nuestro buen Dios. Oramos al Señor. Padre eterno, bendito Jehová de los ejércitos, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, por tu fidelidad. Gracias, Padre Santo, Señor, por tus cuidados. Padre eterno, Señor, clamamos a ti, bendito Dios, por este tiempo, Señor, en el cual, bendito Dios, muchas personas están sufriendo, están pasando, Señor, momentos difíciles. Padre eterno de salud, Señor, por la pandemia. Padre, clamamos a ti, Señor, que tú consueles los corazones, fortalezca las vidas. Padre eterno, Señor, proveas, bendito Dios, Señor, para cada necesidad de tus hijos, Padre celestial. Y, Señor, clamamos a ti, bendito Dios, Padre eterno, que seas tú, Señor, guiando nuestras vidas día tras día, Padre, para poder hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias y bondades. Te pedimos, Padre eterno, Señor, que seas tú guiando nuestras vidas en este momento, que vamos a aprender juntos tu palabra y que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, que estamos dispuestos a poder escucharte. Gracias te damos por este tiempo, dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Le damos gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que nos brinda, mis amados hermanos, de poder estar aquí una vez más reunidos para poder aprender juntos su palabra. Quisiera que ustedes puedan acompañarme con la lectura de la palabra de Dios y vamos a ver en esta mañana el libro de Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y bueno, estaba ahí pues considerando la palabra de Dios. Y bueno, en este tiempo pues realmente, como dice la palabra de Dios, el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Y bueno, estaba mirando y digo, ¿qué le pongo a esta predicación el día de hoy como tema? Entonces, pues, solamente una palabra: levántate, levántate, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros sabemos muy bien que en el mundo, en la actualidad, está viviendo tiempos de angustia, de temor, de desesperanza, de desánimo, de luto y de dolor, de peligros, de grandes señales, y de todo esto nos recuerda que nuestro Señor Jesús el Cristo está a las puertas. Él viene, la promesa que Él nos dejó, que Él vendría otra vez. Así como lo dicen los versículos que hemos leído, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, dice el versículo al final del 11 y al inicio del versículo 12. Y en estos tiempos en los cuales la iglesia del Señor tiene que cumplir su misión en este mundo, es en realidad en este tiempo profético en el cual nosotros debemos ser luz y sal en este mundo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que ser luz y sal realmente a este tiempo que el Señor nos ha preparado. Pero este versículo nos dice una triste verdad: la iglesia en el mundo está dormida.
dormida. La iglesia está viviendo como en un sueño, dice, ¿no es cierto? Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Pero, ¿por qué nos dice que la iglesia está dormida y viviendo como en un sueño? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, veámoslo con la palabra del Señor. Cuando una persona está dormida y está soñando, puede hacer muchas cosas mientras duerme. Una persona en su sueño camina, canta, habla y hace muchas cosas mientras duerme, pero no tiene ninguna influencia para con los demás. Es solamente algo a nivel personal. Y eso es lo que significa también que la iglesia está dormida. Pues los cristianos vamos a la iglesia, cantamos, adoramos, escuchamos el culto, servimos en el templo, pero no estamos siendo de influencia para nadie o para casi nadie. Estamos siendo edificados y bendecidos a nivel personal, pero no estamos edificando y siendo de bendición a nuestra sociedad. Y cuando Dios nos ha llamado con un propósito, con el propósito de poder nosotros estar realmente ejerciendo influencia hacia los demás, para poder ser de bendición a la sociedad. Entonces nosotros, mis amados hermanos, necesitamos pues ser ese canal de bendición. El Señor, por medio de su palabra, nos llama a levantarnos y ser una influencia de bendición para para toda persona que necesita del poder, del amor y de las maravillas de nuestro buen Dios. Pues aquí lo que nosotros podemos ver en este texto es que el Señor nos llama ¿a qué? A levantarnos. Por eso es que le puse allí pues este título al mensaje: levántate. Levántate. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a levantarnos. Puede ser que te levantes de tu cama, puede ser que te levantes de tu silla, puede ser que te levantes del lugar donde estás allí sentado o descansando o cómodo tal vez. Ahí es el tiempo que te tienes que levantar. Y la palabra de Dios pues nos anima a poder considerar. Vamos a ver el primer punto. Nuestro primer punto es que el Señor nos llama a levantarnos y predicar el Evangelio. Levantarnos y predicar el Evangelio. Según el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Qué importante es poder conocer este versículo. Bueno, algunos dicen que este versículo no está en la Biblia, pero bueno, lo que sí nosotros podemos saber y es que podemos realmente llevar a nuestras mentes, a nuestros corazones, lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, si nosotros ya creímos en el mensaje, si nosotros ya hemos creído en el Evangelio, hemos recibido la salvación que nuestro Dios nos da por medio de la fe en Jesucristo, no podemos quedarnos indiferentes con todas aquellas personas que están en peligro de morir en condenación eterna. Tenemos que comprender que esta pandemia es una puerta que Dios ha abierto para el Evangelio. Hermanos míos, en este tiempo estamos escuchando muchas noticias, que las personas están en hospitales, que las personas están desesperadas, que las personas están... Y hay mucha gente que no confía en Dios, hay mucha gente que está ahí, podríamos decir, desesperada, queriendo solucionar y buscando por aquí, buscando por allá las situaciones, las cosas, la medicina que están necesitando en ese momento. Es tiempo que el Señor nos permite y nos abre puerta para poder predicar la palabra de Dios. No podemos quedarnos indiferentes con todas aquellas personas que están en peligro de morir en la condenación eterna. Tenemos que comprender, hermanos míos, que el Evangelio que ha dejado nuestro Señor Jesús, el Cristo, ¿no es cierto?, pues tiene que ser predicado a toda persona.
Si nosotros vemos en el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 3, nos dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, decía el apóstol Pablo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? ¿Qué misterio de Cristo tenemos que dar a conocer? El misterio de Cristo es el Evangelio. El Evangelio, y el apóstol Pablo decía: por el cual estoy preso. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba preso por causa del Evangelio, y él no se amilanaba, y él no tiraba la toalla, sino al contrario, seguía, permanecía, se fortalecía en el Señor y seguía caminando. Recuerdan, el apóstol Pablo aún estuvo, podríamos decir, a punto de la muerte. Algunos ya lo habían considerado como muerto, pero después él se levantó de los escombros, de todas las piedras que estaban ahí encima de él, se levantó y siguió caminando. ¿Por qué? Porque tenía que anunciar el Evangelio, ¿no es cierto? El Señor nos llama a levantarnos, hermanos míos. ¿Saben por qué muchas veces nos sentamos en una silla y no nos queremos parar? ¿Saben por qué muchas veces nos acostamos en la cama y ya no nos queremos levantar? ¿Saben por qué? Porque muchas veces, hermanos míos, no estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer: predicar el Evangelio. Si tú no puedes predicar el Evangelio, no puedes ir y predicar el Evangelio, por lo menos dobla rodillas y ora, clama, busca la presencia del Señor y respalda en oración a aquellos hermanos, hermanas, misioneros, pastores que lo están haciendo. Entonces, hermanos míos, debemos ser útiles, por tanto debemos levantarnos. Ya no es tiempo de que sigamos presos del temor o de la vergüenza. Ya no es tiempo que sigamos pensando que no vamos a saber qué decir, que no estamos preparados o con temor de ser rechazados. Ya no es tiempo de eso. Ahora es tiempo de levantarnos. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué palabras tan hermosas. El Evangelio es eso: poder, autoridad. Hermanos míos, fuerza, valentía, dinamismo, ánimo, motivación para ir adelante. Tenemos que comprender que nuestra capacidad para predicar su palabra, para compartir con otros el Evangelio, viene de nuestro Dios. No es fuerza nuestra, no es lo que nosotros estamos haciendo o podemos hacer. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¡Ah, qué precioso! Nuestra competencia proviene de Dios. Pues hermanos míos, es el Señor el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, hermanos míos, el ánimo que debemos tener para predicar la palabra del Señor viene del mismo Dios, porque es Él quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Él es el quien nos ha llamado y quien nos ha elegido para poder estar siendo usados para su gloria y para su honra. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y veáis fruto y vuestro fruto permanezca. Hermanos míos, ánimo, motivación, levantémonos para poder predicar la palabra del Señor. Levántate, levántate. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo: levántate? ¿Por qué? Porque no quieres que esté en la cama y tirado, echado, ¿no es cierto? Ahora es tiempo de levantarnos. Primeramente, el Señor nos llama para levantarnos a predicar el Evangelio. El segundo llamado que el Señor hace, el Señor nos llama a levantarnos para motivar y dar ánimos. Hermanos míos, hay mucha gente que está sufriendo en este tiempo. Hay mucha gente que necesita ser motivada, animada. Hay mucha gente que está, podríamos decir, necesitando que alguien le dé palabras de ánimo.
Mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 35, versículos 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Muchos de los comentarios que el día de hoy circulan por las iglesias después de haber aperturado sus cultos después de un tiempo de pandemia, ¿sabes qué es lo que circula en las iglesias? En muchos comentarios podríamos decir pues que la cuarentena ha afectado a algunos y muchas personas se han enfriado, muchas personas siguen inherentes y hay muchos cristianos que están desanimados y ya no han seguido el camino del Señor. Eso es lo que circula por todas las iglesias, por los comentarios, por ahí todo eso, ¿no es cierto? Que hay mucha gente que se ha enfriado, ¿no es cierto? Y hay mucha gente, y los comentarios están allí, ¿no es cierto? Pero definitivamente eso es una realidad, pero lo que nosotros tenemos que poder entender, que esa realidad no la podemos negar, pero hay algo muy importante, una pregunta: ¿qué estamos haciendo por esas personas que están desanimadas? ¿Qué estamos haciendo por esas personas que están desalentadas? Por la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos llama a hacer? Aquí, según este versículo que nosotros hemos dado lectura de Isaías capítulo 35, versículos 3 y 4, dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, ¿no es cierto? Esforzados. O sea, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que levantarse. ¿Para qué? Para motivar, para dar ánimo. Hermanos míos, nosotros no estamos para poder estar quedándonos allí en la cama, durmiendo, en la silla, sentados. No podemos estar ahí, tenemos que levantarnos y poder animar, motivar y poder estar siendo útiles en las manos del Señor. Pues no podemos permitir que las palabras del profeta Ezequiel sean realidad en la generación de los cristianos de hoy. ¿Sabes por qué? Porque esas palabras pues nos llevan más bien a poder considerar. Miren Ezequiel 34:4. Dice: no fortalecisteis las débiles, ni curasteis las enfermas, no vendasteis las perniquebradas, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Pues, hermanos míos, no estamos para juzgar, no estamos para chancar, no estamos para poder estar, podríamos decir, murmurando de los demás. Estamos para poder animarnos, motivar. Hermanos, si un hermano cae, si una hermana cae, si un hermano se desanima, una hermana se desanima, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos llama Dios a hacer? Dios nos llama a motivar, a dar ánimos. No nos llama a poder, pues, hermanos míos, a hacer leña del árbol caído. Dios nos llama, podríamos decir, a motivar, a animar. Tenemos que motivar, animar a los débiles. Tenemos que realmente fortalecer a los débiles y motivar a los desanimados, levantar a los que están caídos y desmotivados. ¿De qué manera? Puede que tú vayas con unas palabras de ánimo, pero puede que digas: bueno, no puedo, no tengo tiempo, todo eso. Entonces, ora, clama,
Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos orar. Hay muchas causas por las cuales podemos orar. Y nosotros podemos decir, por esta causa doblo mis rodillas, Señor. Por esta causa de mi hermano, de mi hermana, está en esta situación, todo eso. Por esta causa doblo mis rodillas. Entonces, hermanos míos, necesitamos animarnos, orando por ellos también, visitándolos, escribiéndoles mensajes de ánimo por medio de una llamada. Hagamos lo que nosotros quisiéramos que alguien hiciera por nosotros. Hermanos míos, debemos animarnos, y para eso necesitamos levantarnos. Levántate. Tal vez tú estés diciendo, bueno, yo soy el que necesito ánimo, yo soy el que necesito que me levante, yo soy el que necesito ser animado. Pero hermano mío, te animo en el amor del Señor. Dios quiere levantarte, Dios quiere animarte, Dios quiere fortalecerte. Y con ese ánimo, con esa motivación, con ese aliento que Dios te da, levántate y sé útil en las manos del Señor. Anima a otros. El Señor nos llama para eso, para motivar y dar ánimo. Y cuando tú estés dando ánimo, cuando tú estés motivando, vas a ver cómo Dios va a usar tu vida para motivar a otros. Y esa motivación que Dios te va a dar para animar a otros, te va a levantar, te va a animar y te va a hacer sentir útil en las manos del Señor. Pues eso es lo que Dios quiere hacer. Para eso nos ha llamado, para levantarnos primero a evangelizar, para levantarnos segundo, para motivar y dar ánimos, y tercero, pero ¿cómo podemos nosotros hacer esto? Tú podrás decir, bueno, está bien, Dios me ha llamado para levantarme y predicar. Dios me ha llamado para levantarme y motivar y dar ánimos. Ahora, ¿pero cómo hago esto? Ese es el tercer punto. ¿Pero cómo lo hago? ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, pastor, usted dígame, ya que me está motivando a poder evangelizar, ya que me está motivando a poder animar y motivar a otros. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, veamos ahí Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Necesitamos despojarnos de la ropa del pecado y de la mundanalidad en nuestras vidas y vestirnos de Cristo, usando las armas de la luz y las armas de la bendición. Eso es lo que necesitamos. Pues vuelvo a repetir el versículo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? En primer lugar, tenemos que desechar el pecado en nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, para eso Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra de Dios dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, del peso y del pecado que impide que nosotros podamos realmente estar haciendo la voluntad de nuestro buen Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuál es el vínculo perfecto? Es el amor. Por amor, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Por amor, hermanos míos, Cristo dejó su trono de gloria, vino a la tierra, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor, el Señor quiere que nosotros podamos estar cumpliendo el plan y el propósito de Él para nuestras vidas. Por tanto, hermanos míos, así que si nosotros vemos allí realmente en los versículos que hemos dado lectura, pues la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el perdón, el amor, son cualidades y características que el Hijo de Dios tiene que tener. ¿Para qué? Para que pueda soportar a su hermano con paciencia, para que se puedan soportar unos a otros, se puedan perdonar unos a otros. Así como Cristo lo hizo, nosotros también lo debemos hacer. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos estar levantándonos e ir y predicar el Evangelio? ¿Cómo nos podemos levantar y poder motivar y dar ánimos a otros? ¿Sabes qué, hermanos míos? Primero, quitándonos, despojándonos del peso y del pecado que nos asedia, porque eso impide correr la carrera cristiana, ¿no es cierto? Entonces, vestirnos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, ¿no es cierto? Perdón, amor, todo eso, ¿no? Entonces, y poder realmente ser llenos de la palabra de Dios. Esto significa que nuestro Dios espera que la iglesia de hoy, que nosotros como iglesia de hoy, la iglesia local que estamos aquí reunidos en este lugar, la iglesia Filadelfia, ¿no es cierto? De la que podríamos decir, si tendríamos que considerar la iglesia de hoy, esa iglesia, la iglesia de la pandemia, la iglesia de la pospandemia, entonces tiene que ser una iglesia que se levante y que sea llena del Espíritu Santo para poder producir en cada uno de nosotros los frutos del Espíritu. Entonces, cuando nosotros somos llenos del Espíritu en nuestra vida, en nuestro ser, ¿qué es lo que va a haber? ¿Sabes qué va a haber? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay cosa que impida que el Evangelio pueda seguir avanzando, que los cristianos sean usados para motivar y animar a otros hermanos y poder realmente compartir el amor de Dios con aquellas personas que están esperando, ansiosas, poder tener, de verdad tener, podríamos decir, consuelo del Señor. Tú puedes ser la persona que Dios usa para poder anunciar el Evangelio. Para eso Dios te llamó. Tú eres la persona que realmente Dios está queriendo usar para que puedas motivar a los que están desmotivados, que puedas animar a los que están desanimados, para que puedas fortalecer las manos de los cansados, para que puedas afirmar la rodilla de los endebles, y que puedas tú dar motivación, ánimo, guía. Hermanos míos, necesitamos la fuerza del Señor, necesitamos la guía del Espíritu Santo, porque las cosas que estamos viviendo, hermanos míos, son espirituales, y necesitamos el poder del Espíritu en nuestras vidas para poder animar a otros. No lo podemos hacer en nuestra carne, no lo podemos hacer en nuestro yo, no lo podemos hacer, hermanos míos, como nosotros nos gustaría hacerlo. Necesitamos palabra de Dios, necesitamos poder de Dios, necesitamos guía del Espíritu Santo.
Entonces, hermanos míos, necesitamos el día de hoy comprometernos con el Señor, de ya no más estar sentados en la silla, sino levantarnos y predicar el Evangelio, levantarnos y motivar y animar. Hay mucho trabajo por hacer, mi amado hermano, mi amada hermana. No necesitamos estar allí quejándonos, no necesitamos estar lamentándonos, no necesitamos estar allí pues diciendo ya está arruinado todo, ya no puedo seguir adelante, ya no puedo caminar. Hermanos míos, levantémonos y manos a la obra, manos a la obra. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y quién te va a dar la fuerza? No te la va a dar el pastor Raúl, te la va a dar Dios mismo por la guía de su Santo Espíritu. Vamos a levantarnos para seguir alabando, glorificando, honrando el nombre de nuestro gran Dios, predicando su palabra, animando a los que están desanimados, motivando a los que están desmotivados. Pues mis amados hermanos, les animo en el amor del Señor. Vamos juntos a trabajar en la obra de nuestro buen Dios. Que este 2021 sea un año donde nosotros podamos decir, este año fue usado para la gloria y honra de nuestro buen Dios. Vamos a orar, vamos a evangelizar, vamos a discipular, vamos a bautizar, vamos a hacer lo que Dios quiere, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo que tú nos permites poder estar aquí, reunidos y juntos, Padre, para poder escuchar tu palabra. Guíanos, Padre, motívanos, aliéntanos, Señor amado, y Padre Celestial, Señor, pues usa nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, Señor, y ayúdanos a levantarnos, Padre eterno, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu amor, por tu misericordia y bondad. Y, Señor, gracias, Padre, porque eres tú, Padre, quien está, Señor, guiando nuestras vidas para hacer lo que tú quieres. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos. En el amor de Cristo Jesús oramos. Amén.